Ya estamos en comunicación con Martín Becerra, periodista especializado en telecomunicaciones, investigador de la Universidad de Buenos Aires, también del CONICET. Quizás uno de los tipos que más saben del mundo de las comunicaciones, las regulaciones y la convergencia, de la cual tanto se habla por estas horas, que rige en buena parte del mundo y que el gobierno, o a donde el gobierno quiere transitar, veremos si del mejor modo al mismo tiempo. Martín, el gusto de escucharte. Paulino Rodríguez te saluda. Buen día. ¿Qué tal, Paulino? ¿Cómo va? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, en principio, ¿esperabas una legislación en este sentido, un anuncio en este sentido por parte del gobierno? ¿Crees que finalmente es un anuncio a la medida de las telefónicas y más vinculado con la ley de medios que con las comunicaciones en general? Creo que es un anuncio que era necesario, es decir, la Argentina necesita efectivamente tener una ley que regule la convergencia entre telecomunicaciones, audiovisual, internet. Es algo que recordemos que se le ha criticado mucho a la ley audiovisual vigente, que no daba cuentas, digamos, de la progresión que tiene el desarrollo de las comunicaciones, que es muy veloz. Eso por un lado. También considero que el gobierno aprovecha para, digamos, permitirle a uno de los operadores más importantes del sector, que es Telefónica de España, condiciones de expansión al sector audiovisual que son muy generosas. Es decir, que el gobierno podría haber habilitado la convergencia, esto es, que las empresas del sector audiovisual crucen al sector de telecomunicaciones y las de telecomunicaciones al audiovisual. Podría haberlo hecho de una manera, me parece, con una redacción de proyecto bastante más rigurosa hacia Telefónica en particular, que debe haber brindado con el mejor champán anoche. También creo que hay aspectos del proyecto que son muy necesarios. Por ejemplo, esto va a parecer un poco técnico, pero podemos, si querés, explicarlo, lo que se llaman desagregación del bucle local o de la última milla, que consiste en que hasta ahora en la Argentina tenemos, por la posición dominante que tienen los grandes proveedores y dueños de la infraestructura de comunicaciones, tenemos que ellos son los dueños de las redes, pero además nos brindan el servicio domiciliario de conexión de banda ancha, de televisión por cable, de telefonía fija y móvil. Pero, digamos, con este proyecto, y esto me parece bienvenido, esos, digamos, administradores, transportadores de redes, van a tener la obligación de alquilarle a un precio que va a ser regulado por el Estado, es decir, que no va a poder ser abusivo, alquilarle esa red para que presten servicios domiciliarios otros operadores dentro de su propia red, ¿no? O sea, compartir las redes va a significar, no en un futuro inmediato, pero a mediano plazo, una mejora de las condiciones de operación de este mercado. Con lo cual, Martín, ahí con bemoles vos tenés un respaldo en cuanto al fondo de la cuestión. Había que hacerlo en una ley necesaria, pero como siempre después vienen las particularidades en cuanto a las formas en las cuales se hacen. Telefónica con esto no tendrá que desinvertir en Telefe, cosa que no pasaba el más mínimo análisis elemental de la ley de medios como estaba planteada, ¿correcto? Sí, es relativamente correcto. Ahora vamos a hacer una precisión sobre eso, pero en cuanto a esto de si uno apoya en todo o en parte, yo ya estoy un poco, digamos, curtido al respecto con la ley audiovisual y te diría que como el diablo está en los detalles, a este proyecto hay que leerlo muy bien, digamos, antes de dar un apoyo integral o no. En cuanto a Telefónica, la empresa Telefónica, que efectivamente en los términos en que fue redactada la ley audiovisual, no podía explotar ni Telefe ni sus 8 repetidoras, ni mucho menos expandirse al sector de televisión de pago, sí va a tener que adecuarse a la ley audiovisual en un aspecto que a Telefónica prácticamente no le impacta mucho, que es que desborda algo que la ley audiovisual tiene y que sigue vigente, por supuesto, que es que supera el 35% de la audiencia Telefe, o sea, Canal 11 de Buenos Aires y las 8 licencias que explotan en el interior del país. O sea, que va a tener que desprenderse de alguna licencia, pero es algo que no afecta centralmente a Telefónica, o sea, a Telefe, porque va a poder operar Telefe, digamos, con este proyecto. El problema de que una Telefónica tenga servicios audiovisuales deviene abstracto, entonces va a poder operar Telefe, pero además va a poder ampliarse al sector de televisión por cable con el límite de 24 licencias que marca la ley audiovisual también, ¿no? Correcto. Y un tema, Paulino, que me interesaba destacar
digamos que yo soy crítico de este proyecto, que espero que el tratamiento en el Congreso mejore su redacción, es que le da a la autoridad de aplicación de este proyecto de ley de Argentina Digital, de telecomunicaciones, un alto poder de discrecionalidad, por ejemplo, en aspectos clave en este proyecto, como la mención de los actores empresariales que tienen una, entre comillas, posición significativa de mercado, que es una definición muy ambigua dentro de este marco legal que se propone. Entonces, uno puede suponer que esa autoridad de aplicación, que según este proyecto va a depender del presidente de la República, o sea, de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, hasta el diciembre de 2015, y de un nuevo presidente desde entonces en adelante, va a tener la posibilidad de definir qué entiende por posición significativa de mercado, lo cual le da una atribución al Estado para regular precios, eventualmente para pedir desinversiones, muy alta. Y yo creo que eso corresponde precisarlo mucho más para que el proyecto mejore, porque uno puede perfectamente comprender que para este gobierno posición significativa de mercado significa una cosa, y para un eventual gobierno de Macri o de Scioli o de Massa o de algún otro Cobos, algún otro candidato, puede significar otra cosa distinta, y entonces el usuario final, el mercado de tecnologías de comunicación en su conjunto, va a estar sujeto a variaciones que pueden ser verdaderamente importantes y no son menores en los términos en que está redactado el proyecto. O sea, yo espero que el Congreso, con esta estructura que el Poder Ejecutivo envió, si tuviera que soñar en un ideal, digamos, virtuoso de tramitación de este proyecto en el Congreso, es que precise los términos en que puede actuar la autoridad de aplicación, qué significa posición significativa en el mercado, que le exija a las telefónicas que antes de invertir en el sector audiovisual o de pasarse al sector audiovisual, primero demuestren que son competitivas y se abrieron a la competencia en el propio sector de telecomunicaciones de origen. Es decir, algunas cosas que yo creo que este proyecto debería tener como mejoras, ¿no? Correcto. Martín, te voy a hacer 4 o 5 preguntas muy puntuales para desasnarnos juntos esta mañana. La primera es, Telefónica y Telecom podrían tener televisión por cable, es decir, tener un cablevisión. Sí. Bien. Fintech, que acaba de hacerse cargo del 17% de Telecom, podría mantener su participación, por consecuencia, en Cablevisión. No debería vender. El fondo efectivamente es así, sí. Slim puede entrar al mercado de la Argentina y tener cable, teléfonos que ya tiene y demás. Sí, claro, o sea, teléfono ya tiene el 33% de telefonía móvil, pero sí, puede expandirse en el sector audiovisual también, sí. DirecTV podría tener una red, ya tiene de operación de cable, pero podría tener además canales. Claro, DirecTV, que es operador satelital, efectivamente podría llegar a tener telefonía. Por ejemplo, recordemos que DirecTV, la matriz de DirecTV, la casa matriz en Estados Unidos, fue adquirida por una telefónica, que es una de las más grandes del mundo, que es AT&T este mismo año, ¿no? AT&T, claro, efectivamente. A ver, con lo cual entonces, digamos, también hayan inversiones probablemente en el rubro de DirecTV, digamos, porque le permite hacer lo que hasta aquí no podía. Sí, efectivamente. Lo que pasa, con este proyecto legalmente va a poder hacerlo. No es muy sencillo que los operadores del sector audiovisual, DirecTV, incluso Cablevisión, puedan en lo inmediato, en el corto plazo, pasarse al sector de telecomunicaciones. Es más sencillo que los grandes operadores de telecomunicaciones, Telefónica, Telecom, presten servicios audiovisuales a que ocurra lo inverso. Pero esto es una especulación de mi parte. Este proyecto permite las dos cosas. Ida y vuelta, exactamente. Claro. Siempre y cuando, repito, se respeten los límites, que son 24 licencias de televisión de pago. O sea, Telefónica puede tener su cablevisión, pero va a tener un límite de 24 licencias de cable del mismo modo que cualquier otro operador. Claro, correcto. O sea, 24 licencias son 24 lugares donde distribuirlos. Sí, efectivamente. Capital Federal, Mar del Plata, Bahía Blanca, Córdoba, Mendoza, no más de 24 y que no supere el 35% total. Y que no supere efectivamente el 35% del total de abonados a la televisión de pago, sí. Correcto. Clarín, Vila Manzano, Telecentro podrían tener red fija de telefonía. Sí, así es. Telecentro la tiene, pero sí. Telecentro de hecho ya la tiene. Sí.
Correcto. Y por último, digamos, vos decís que, entonces, en líneas generales, concordás con la idea de que hay que ir hacia una legislación en materia de convergencia, pero que en lo fino lo que hay que hacer es pulir el proyecto y en particular quitar el margen de arbitrariedad al presidente que esta ley da para determinar qué es posición, entre comillas, dominante o importante, como marcabas, y qué no lo es. Sí, esto, y también subrayar que creo que lo han hecho esto muchas regulaciones convergentes en otros países y que incluso esto que te voy a decir estaba en el origen del proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual que este mismo gobierno envió en 2009 al Congreso y que en las negociaciones con las fuerzas de oposición de centroizquierda que apoyaron la ley audiovisual se quitó, que es la exigencia de las telefónicas, que son actores empresariales de una envergadura muy superior al de los actores del sector de audiovisual. La exigencia para que ingresen al sector audiovisual debe ser una exigencia mucho más alta de la que este proyecto presenta, que es leve, muy leve, es decir, solamente dice que tienen que tener unidades de societarias, digamos, contabilidades separadas y garantizar la competencia en ese mercado. Pero yo creo que debería abrirse una suerte de ventana de tiempo en el cual los operadores audiovisuales puedan dar servicios de telecomunicaciones y recién cuando se compruebe que hay un porcentaje mínimo del servicio de telecomunicaciones en régimen real de competencia es que se autorice a las telefónicas a pasar al audiovisual, que no se haga inmediatamente, que es algo, repito, que no se me está ocurriendo a mí ahora, sino que han hecho otros países con otros grupos de comunicación, ahí no está Clarín, no está la Telefónica, y lo han hecho igual, digo, para que no se piense que uno está siendo lobista de alguien, no, digamos, esto tiene que ver con la envergadura económica, con la escala, la espalda económica de cada uno de estos dos sectores, que es muy distinta. Sí, y para no caer en monopolios, digamos, u oligopolios en cualquiera de los casos. Y por último, aprovechándote, Martín, y considerando además la enorme generosidad para con nosotros, el Estado va a pasar a tener entonces un poder y muy importante para fijar precios e intervenir redes, como dice un diario esta mañana. Sí, lo de intervenir redes me parece un poco excesivo. Para fijar precios, sí, verdaderamente. Y de nuevo, si me preguntás si es razonable, digamos, que el Estado establezca precios de referencia, que controle que no haya abuso por parte de los que son los dueños de los grandes caños, digamos, de la infraestructura de red, y a mí me parece que es muy razonable. Repito, esto tampoco es una posición referida a la actual coyuntura argentina, es algo que sucede en muchos países del mundo, en varios países latinoamericanos, en países occidentales, de Europa occidental, capitalistas, digo, no estamos hablando de nada extraño porque se trata de los servicios de telecomunicaciones, de conexión a Internet. Se trata de servicios que son, hoy por hoy, esenciales para el desempeño mismo de nuestra vida cotidiana, de la vida laboral y productiva. O sea, no estamos hablando de servicios suntuarios. Entonces, creo que corresponde que haya una regulación que sea clara para todos. Este proyecto pienso que tiene algunos buenos indicios en ese sentido y algunas ambigüedades que, si uno tiene el objetivo de que haya reglas claras para todos los actores del sector, sería interesante que el Congreso, cuando lo vaya a tratar, seguramente en los próximos meses, se ponga en la labor de mejorarlo, de pulirlo, de precisarlo, ¿no? Martín Becerra, gracias por este ratito para con nosotros. Hasta la próxima y muy gentil por tu tiempo. Gracias a ustedes. Ahí estaba el periodista especializado en telecomunicaciones, profesor y docente de la Universidad de Buenos Aires e investigador del CONICET. Entérate antes. Baja la aplicación de Infobae.